También nos da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado esta tarde. Le damos la bienvenida no solo al programa, sino también a Venezuela, porque nuestro invitado es de carácter internacional en el día de hoy. Se trata de Juan Carlos Hidalgo. Él es coordinador de proyectos para América Latina en el Instituto Cato, un centro de investigación de política pública en Washington. Además, es articulista en los principales diarios latinoamericanos. Estamos hablando de La Nación, Argentina, del Tiempo, de Colombia, El Universal en México. También escribe para El Comercio en Perú. Nuestro invitado en un tiempo de palabras se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica, es de Costa Rica, y además cuenta con una maestría en Comercio y Política Pública. Nosotros queremos agradecer a los amigos de CEDICE, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, porque han hecho posible que Juan Carlos Hidalgo esté acá con nosotros. Él estuvo invitado por CEDICE a una mesa redonda internacional para presentar allí el reporte sobre libertad económica para América Latina 2009-2010. Y se abría una interrogante, además, si esto es una clave para salir de la crisis, si la libertad económica es una clave para salir de la crisis. Queremos escuchar su análisis sobre ese tema en particular y, bueno, también sobre Venezuela, porque parece que aquí precisamente nos estamos alejando de la libertad económica. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa, ¿no? Definitivamente el tema de la libertad económica es un tema muy de actualidad en Venezuela, porque este índice que venimos a presentar hoy aquí a Caracas demuestra que la libertad económica en Venezuela ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años. Al punto que en este momento de los 141 países estudiados por el índice, Venezuela se encuentra en la posición 138, únicamente superando a 2 países africanos y uno asiático como lo es Myanmar. Una posición que si la contrastamos con el hecho de que Venezuela en los años 80 era la economía más libre de América Latina, añade drama a esta caída vertiginosa que ha sufrido el país en materia de libertad económica. ¿Cuál es la tendencia en América Latina? Ya sabemos por dónde va Venezuela y bueno, nos acaba de decir esta ubicación dramática, pero ¿cuál es la tendencia en los otros países de América Latina? Y además la relación que se ha logrado establecer entre libertad económica y calidad de vida de sus ciudadanos. Efectivamente. Bueno, la región como un todo, si sacamos la nota promedio de la región, experimentó un avance bastante significativo, especialmente en los años 90, cuando muchos países acometieron ciertas reformas liberales, ciertas reformas de mercado, algunas mal hechas, algunas incompletas, pero bueno, se caminó un poco en esa dirección de la libertad económica. Y esto hizo que la nota de la región como un todo aumentara significativamente durante la década de los 90, y la cual se ha estancado durante la década de los 2000. Ahora bien, vemos 2 fenómenos. Uno es que se está abriendo una brecha entre aquellos países, principalmente por curiosidad geográfica, que tienen una costa del Pacífico, que han optado más por la apertura económica, más por la liberalización de sus economías, más por el libre intercambio, con Chile a la cabeza, siendo Chile el estandarte de estas economías más de mercado. Chile, que se encuentra dentro del ranking mundial, dentro de las 5 países más libres económicamente. Pero también tenemos ejemplos bastante claros de libertad económica en países como Perú, como El Salvador, como Panamá, como Costa Rica, el mismo México, de una manera un poco más mediocre, si se puede decir, pero aún así caminando a pasito de elefante hacia esa dirección. Pero por el otro lado tenemos a los países más de la región del Atlántico, del área del Atlántico, que han renegado de la libertad económica, han renegado de muchas de las reformas de los años 90 y han optado por un modelo económico más estatista, más basado en una participación y control activo del Estado en la economía, con Venezuela a la cabeza, siendo Venezuela la economía menos libre de la región y una de las menos libres del mundo. ¿A dónde llevan las restricciones, los controles, esta restricción a la libertad económica? ¿Qué dice la experiencia en otras naciones?
Un economista austriaco allá en los años 20 escribió un libro que, aparte de predecir desde 1920 que el comunismo iba a caer en Europa, antes de que la CIA existiera, antes de que existieran todos estos organismos anticomunistas, ya desde 1920 este economista austriaco predijo que las economías centralizadas, las economías socialistas no pueden funcionar, eventualmente colapsan. Pero también dentro de este libro escribió una analogía muy interesante sobre qué sucede en las economías cuando usted empieza a introducir controles, cuando usted empieza a introducir distorsiones. Y vemos en Venezuela cómo las predicciones de este economista, Ludwig von Mises, es un hombre austriaco, se están cumpliendo a cabalidad. Decía Mises en su libro de que cuando un Estado crea una regulación o crea un control, eso genera cierta distorsión en el mercado, en la economía. Y esta distorsión, dependiendo de su magnitud, va a generar que el Estado luego trate de poner otro control para tratar de lidiar con la distorsión. Lo estamos viendo ahorita con el control de cambio, por ejemplo. Exactamente. Entonces, y esto va a generar otra distorsión y entonces va a poner otro control y así vamos. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso hasta que usted termina en una situación caótica de control absoluto de la economía por parte del Estado. Veamos el caso venezolano. Tenemos una situación donde el gasto público empieza a aumentar dramáticamente en Venezuela debido a los programas sociales del gobierno. Este gasto público en su momento era más o menos sostenible debido a los altísimos precios del petróleo, pero una vez que el precio del petróleo cae, el gobierno empieza a enfrentar dificultades para hacer frente a estos gastos del Estado. Se recurre entonces a el Banco Central para que financie parte de este gasto. Esto lo hace mediante la impresión de dinero, inflar la moneda, y esto lo que genera es inflación. Y vemos cómo entonces en Venezuela tenemos la inflación más alta del mundo en este momento, un 30%, más alta que cualquier otro país del mundo. ¿Qué sucede entonces? Vemos entonces vemos la distorsión que causó la inflación. Entonces el gobierno procede a controles de precios para tratar de lidiar con la distorsión que generó la inflación. La reacción natural de los empresarios ante los controles de precios es no producir. Porque ¿por qué voy a producir yo un bien que me va a dejar pérdidas si el gobierno me está diciendo que no lo puedo vender a un precio que cubra mis costos y me deje una ganancia? Esto entonces, los controles de precios llevan a desabastecimiento, a escasez. Eso es una regla, eso no está sucediendo solo en Venezuela. Donde se ha aplicado control de cambio, trae como consecuencia donde sea, en Estados Unidos, en Venezuela, en Alemania, la Unión Soviética, todos los países que han implantado control de precios terminan con escasez. Entonces, ¿cuál es la reacción del gobierno ante la escasez? Nacionalizaciones y expropiaciones. ¿Ves? Entonces vemos cómo es un círculo vicioso, es una bola de nieve que se va acumulando y se va acumulando hasta que al final uno termina con una economía totalmente estatizada y totalmente caótica. Quería hacer ese paréntesis en si se da esta misma situación en todos los países, porque aquí, por ejemplo, el gobierno le quiere atribuir la escasez y la inflación a una estrategia de los empresarios que hace llamar oligarcas para precisamente llevar a una perversión en el mercado y dañar así la imagen del gobierno. Entonces, digamos, caramba, pero esta estrategia se ha utilizado entonces en todos los países donde ha habido controles y los oligarcas y los empresarios hacen lo mismo y atentan de la misma manera. Bueno, parece entonces que los empresarios se pusieron de acuerdo en los años 70 en Estados Unidos para tratar de ensuciar la imagen del presidente Nixon. Cuando el presidente Nixon impuso controles de precios en Estados Unidos para combatir la inflación, precisamente, y luego hubo una escasez en Estados Unidos, incluyendo las largas filas que en los años 70 había para comprar combustible. Bueno, probablemente eran entonces los empresarios tratando de empañar la imagen de Richard Nixon, y así lo vemos en otros países. Eso no es el caso. El caso son reglas económicas claras, sencillas, aplicables en todo el mundo, que, usted puede ignorarlas.